de trabajarlo desde la escuela, ¿verdad? Y Freire lo propone igualmente, que lo hagamos desde la escuela, el desarrollo de la ciudadanía. Una de las dimensiones de la ciudadanía como tal es la parte política, y creo que es la que lleva la mayor carga en esa balanza al hablar de ciudadanía, y es lo que la mayor parte de la ciudadanía maneja como ciudadanía. Ya hice todo una alrededor de la palabra. Al tomar este término siempre vemos política, ¿verdad? Vemos política. Y el hecho de los gobiernos estudiantiles en los diferentes centros educativos, al igual que, no sé si en Perú pasa, pero sí lo mencionaba Julieta hace un momento en el caso de El Salvador, el hecho de que es cubrir un requisito, porque hay que hablar de ciudadanía, porque hay que tener democracia, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, una obligación, sin tomar la importancia que esto tiene para el desarrollo de esos niños en cuanto a esta temática. Solo quiero contar una experiencia vista desde la escuela con esto de los gobiernos escolares. Hay una votante aquí en mi casa, ¿verdad? De 10 años, el año pasado fue a votar y está indignada, ella expresa su indignación porque ella votó por un cambio, necesitaba, hubo una promesa de campaña y está viendo que el tiempo ha avanzado y todavía no ha cumplido. Entonces ella viene cada día indignada porque no se ha cumplido y es necesario lo que se prometió, y por eso yo voté. Y yo le digo a ella, ¿por qué no lo expresa? Pues, ¿por qué no lo dice? Ah, porque se enojan. Entonces, vemos cómo la escuela se vuelve esa prisión opresora, ¿verdad? Oprime esa voluntad. ¿Por qué? Porque lo estamos tomando como un requisito, o sea, ese es un vicio que se está teniendo en las escuelas y no estamos respetando ellos. Si los niños dijeron que iban a regar las plantas en tanto tiempo, que se vea que se está haciendo, porque por eso se va a realizar ese sufragio y por eso se vota por X o Y persona, ¿ya? Entonces, si vemos esa parte política en la toma de decisiones, pues la escuela tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Verdad? Interesante el trabajo realizado con Julieta, eso lo vamos bueno, valorándolo tanto, y ojalá que ese diplomado llegue, ¿verdad? Porque yo creo que seríamos varios entrando a trabajar en esa muy buena iniciativa que se está realizando en Guatemala. Gracias. Dunita. Y voy. No, Dunita, primero escuchamos algunos. Luis Ricardo pide la palabra, luego perfecto, Julieta perfecto. Nuevamente. ¿Sí? A punto, de acuerdo, de acuerdo. Luis Ricardo. Sí, muy buenas noches o buenas tardes. Yo soy Luis Méndez de Guatemala, compañero de Julieta. La verdad de que fue una bonita experiencia poder trabajar estos módulos. De verdad se puede vivir la ciudadanía con dignidad. Es un proceso muy bonito, creativo, y en especial, ¿verdad? Que se utilizan mucho los juegos, ¿verdad? Porque ahora con los juegos podemos aprender muchas cosas, ¿verdad? Entonces ahí se puede representar la ciudadanía por medio de estos juegos, por medio de esta metodología, y en especial, ¿verdad? De que los estudiantes y esta parte pública de lo que nosotros vivimos, se puede comprender, ¿verdad? Que se valora la dignidad de cada uno de los estudiantes, en especial, ¿verdad? De que en el 2018 no se valoraba mucho este gobierno escolar, sino que ya en los próximos años, utilizando esta metodología, los mismos niños jóvenes se interesaron, ¿verdad?, en poder votar, en poder vivir una democracia participativa, también representativa, y en especial, ¿verdad?, de que fueron tomados sus voces, ¿verdad?, como dice la compañera del Salvador, ¿verdad?, de que hay que escuchar al pueblo, hay que saber qué hacer, ¿verdad?, para poder vivir esa ciudadanía. Y en especial por medio de los proyectos que ellos llevan o llevaban, se lograron muchas cosas, y en especial los sueños de los niños y de los jóvenes. Muchas gracias por la participación y estamos aprendiendo mucho de cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Luis. Qué importante lo que estamos conversando. Tenemos programas que fomentan todo un proceso democrático en las escuelas, pero vemos que en algunos casos se está repitiendo el sistema y que hay que hacer una evaluación de esas propuestas para que se efectivice realmente la democracia. Julieta, ¿querías comentar? Sí,
Lo que Dunia nos decía es bien importante reflexionar, ¿verdad? Y cómo se repite ese patrón que creemos que después del voto todo va a cambiar, ¿verdad? Pero tenemos que cambiar esas lógicas. Nosotros somos los entes participantes del cambio, ¿verdad? Nosotros todos, el pueblo hace el cambio. Y bueno, por otra parte, y algo que no mencioné, sobre, y no tiene que ver con esto, sino que es una cosa diferente sobre esta tendencia tan fuerte del bono demográfico de juventud, ¿verdad? Que nos dice y está promovido en todos los países de Latinoamérica y nos dice que los jóvenes pues están en edad de producir y tienen que tener los conocimientos y la producción tiene que ser económica. Eso no es así. Nosotros en este proceso hemos vivido de otra manera el bono de juventud, desde la producción del bien común, que no es dinero, ¿verdad? La producción cultural, la producción de saberes desde la cosmovisión, la producción del respeto a la dignidad, la producción de los derechos humanos. Entonces, más allá de producir dinero, el bono demográfico de juventud puede producir bienestar, ¿verdad? Y otro punto que se abordó, que Lula lo mencionaba, el tema de la pobreza y la riqueza, ¿verdad? Pero ¿qué es pobreza y qué es riqueza desde quién, verdad? Nosotros que vamos a las comunidades con Luis y vemos, ¿verdad? En las comunidades aire puro, tranquilidad, alimentación orgánica. O sea, eso es pobreza. No, ¿verdad? Eso es riqueza para la vida. Entonces, hasta eso nos tenemos que cuestionar en la ciudadanía con dignidad, ¿verdad? ¿Qué nos han posicionado como ideas de pobreza y riqueza, ¿verdad? Y qué es de verdad la riqueza, pero la riqueza para la vida y el bienestar. Gracias, Lulita. Gracias, Julieta. Está desde Chile, Patricia, con nosotros. Qué lindo escucharte, Pati. Tu micro, Patricia, tu micro. Oh. Pati, algo sucedió, no se escucha. Nada. Oh, por favor. Patricia también es integrante de la red de educadoras y educadores por la paz y estamos muy contentas que estés aquí, Pati, desde Chile. Vamos a seguir generando estos pequeños espacios, son muy pequeños, pero unos espacios que vayan generando, dejando algunas reflexiones, ojalá que en algunos de nosotros algunos conflictos, para que podamos luego de repente volver a sentarnos, volver a dialogar para ver si tenemos algunas propuestas que permitan hacer una sociedad más justa. Tenemos varios amigos de Triálogo el día de hoy. Estamos organizando este evento, educadoras y educadores del Perú, que nos denominamos Triálogo, que estamos trabajando la filosofía de Paulo Freire. Qué pena, Pati, si gustas escribes algo y lo voy mencionando. Mientras vas escribiendo, creo que está Karina por aquí, que es de Triálogo, Margot, que nos puedan comentar algo. Lurita, y estaba Patricia Trujillo también con la mano levantada. Es Pati, justo es de Chile, que está viendo. Cari, ¿cómo estás? Veo que trabajando. Bueno, para variar. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Qué gusto verlos, qué gusto saludarlos a la distancia después de este periodo que hemos tenido de retorno y del reencuentro tan bonito que hubo aquí en Lima, Perú. Definitivamente es muy bueno escuchar aquellas ideas que se han trabajado en cada uno de los grupos y que también nosotros como equipo que hemos tratado de impulsar un poco esta organización en la medida de lo posible, tratando de hacer las cosas para su agrado. Primero decirles que estoy muy contenta de volverlas a ver a la distancia. En relación a lo que se está abordando, definitivamente para trabajar
digamos, estos temas desde Triálogo, y Triálogo surge digamos, como sugerencia también de nuestra querida Ilse, porque no solo dialogamos, tenemos que vernos entre más personas, ¿no? Entonces, somos tan diversos que tenemos que escucharnos, y en eso se centra un poco las propuestas de cultura de paz, convivencia democrática, cultura del silencio, que tenemos que irla superando, memoria histórica. Y creo que en la exposición, por lo menos he tenido a bien ver la exposición de Julieta, se ve todos aquellos elementos que ayudan a contribuir, ¿no? En el caso de primaria, que es lo que particularmente veo yo, cuando no partimos de situaciones reales que le afectan directamente al estudiante, cuando no los tomamos ahí en cuenta, ellos como protagonistas de su propio quehacer como estudiantes, es difícil que cualquiera de estas reflexiones puedan calar. Necesita ser bastante concreto por la propia característica del estudiante, y conforme ellos van creciendo, van haciéndose mucho más reflexivos, van obteniendo diversas información de distintas fuentes, incluso valorando las fuentes primarias, que a veces nosotros lo dejamos de lado, pero esas fuentes primarias son las que nutren mucho la vivencia, ¿no? Y no la aleja mucho de la realidad, para ser partícipes y protagónicos de esta ciudadanía en la que todos ahora, digamos, no solo a nivel de país somos ciudadanos del mundo, ¿no? Pero sobre todo reconociéndose primero como sujetos de derecho, que también lo han manifestado, y eso le implica conocer sus derechos y también sus deberes como ciudadano, y cómo contribuir a una cultura de paz desde mis propias acciones pequeñas, ¿no? Yo realzo mucho eso en lo que acababa de mencionar Julieta, y es muy relevante que incluso hasta nosotros nos ha funcionado mucho las actividades lúdicas, porque nos ayudan a mostrar ese interior que tenemos nosotros, y que ayuda mucho a construir buenas ideas y a ver, superar otras tantas que a veces se quedan en nosotros mismos. Y algo que quisiera rescatar, que quizás lo podamos introducir para otros diálogos, es el tema de la memoria histórica, que también lo estamos trabajando, ¿no? En la memoria histórica, el que nosotros a veces con acciones inconscientes estamos reflejando qué es lo que no hemos podido lograr hacer o no hemos podido cuajar en nuestra propia vida personal, a veces como docentes también lo llevamos al aula, y hacemos que los estudiantes sean esas personas que puedan hacer realidad lo que también nosotros no vivimos. Entonces creo que hay que ir trabajando, en el caso de primaria, lo preciso, ¿no? Porque son pequeñitos, pueda trabajarse. Ya conforme van creciendo los niños, obviamente ya hay que profundizar un poco más, pero en el momento solo quiero compartirles esa pequeña reflexión a partir de lo que he escuchado al momento. Gracias, Cari, muchas gracias. Ya estamos terminando nuestra jornada. Ha vuelto a ingresar Patricia. Si es que Sí. tu micro está bien, te escuchamos, y luego ya Ahora Dunia cierra. Listo, ya te escuchamos, Pati. Ya, muchas gracias. Tengo un problema con el computador, así que estoy desde el teléfono, ¿ah? Muy bien. Bueno, agradecida de estar con ustedes nuevamente, y espero que todos estén muy bien, ¿ya? Mira, referirme un poco al trabajo de Julieta, y también un comentario que hizo Dunia con respecto a estos gobiernos escolares, que acá nosotros les llamamos centros de alumnos, ¿ya? Que es la formación, es parte de la formación ciudadana y de la participación. Si bien es cierto, esto acarrea un tema político también, especialmente los chicos de secundaria, pero es una muy buena acción en los chicos de básica, ¿ya? Porque ellos se sienten muy comprometidos eh, por las acciones que permiten la mejora del trabajo de sus compañeros. Yo creo que hay que darle cabida a eso. Es cierto, existen estas cosas que comentaba Dunia, que no siempre estoy contenta con las decisiones que toman nuestros líderes, pero eso va a pasar en cualquier tipo de democracia, en cualquier tipo de participación.
Entonces, lo que tenemos que, como enseñarle a los niños, que no siempre vamos a tener lo que nosotros deseamos, que a veces hay otros caminos, que hay otras formas, hay otros lenguajes también en que podemos mejorar nuestros propios sistemas. Si se está creando estos sistemas para los niños, para la participación, para ver el tema de ciudadanía, el tema de dignidad, de cómo puedo apoyar o acoger al otro, yo creo que hay que mejorar en las instancias, pero hacerles ver también a los niños que la participación es importante, su voz es importante, su voto es importante, pero que no siempre a veces logramos las cosas que nosotros nos proponemos. Yo creo que ahí tiene que ver un poco con toda esta construcción también del lenguaje, ¿ya? Cómo tenemos que ser partícipes, digamos, de la construcción de nuestro accionar, pero también del buen lenguaje o la buena comunicación que debe haber entre nosotros. Eso quería comentarles por la experiencia que yo viví cuando fui directora tanto de colegios secundarios como colegios básicos, ¿ya? La importancia del lenguaje, de la comunicación entre ellos, cómo ellos tienen que aprender también a solucionar sus propias cosas, ¿ya? Si bien es cierto, hay adultos que acompañan estos procesos, yo creo que a los niños también hay que involucrarlos en que las decisiones pueden ser buenas o malas, pero esas decisiones las tengo que asumir también con responsabilidad. Eso quería comentar. Muchas gracias, Patricia, muchísimas gracias por tu experiencia. Sabemos que en Chile llevan también muchos años Sí. haciendo este trabajo. Seguramente vamos a generar un espacio de diálogo como este para que nos cuenten su experiencia. Ahora sí, Dunia. Ahora. Bien, entonces voy a dar lectura a algunos elementos. Si se me quedó algo por fuera, ¿me ayudan? Bueno, tenemos, no sé si no terminé de pasar la plantilla, pero creo que puedo presentar esto que tengo acá. Podemos quedarnos con algunas ideas, fuerza, podemos quedarnos con algunos pequeños conflictos. El reto de poder focalizar algunos aspectos se los hemos dejado a Dunita. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Sí. Sí. Okay, bueno, tenemos algunos de los elementos trabajando desde la dignidad, que fue lo que el comienzo de la charla de hoy, o de la ponencia de hoy, de las ponencias de hoy. Lula hablaba pues en ese reconocimiento de la dignidad desde la educación. Hizo Lula pues todo una serie citando alguna serie de autores, en donde trabajar desde los derechos humanos, esa respeto e igualdad de las personas, y la participación que éstas deben tener. Ahí coloqué pues dentro de la vida política, porque sí, estos términos, tanto de dignidad como de ciudadanía, son términos que son bastante ambiguos en algún momento, o que se focalizan, como decía hace un momento, hacia alguna dimensión en específico, ¿verdad? Y en este caso, pues algunos autores se dirigen específicamente a lo que es la vida política, pero más adelante, pues Lula hizo toda la referencia, ¿verdad?, en los elementos económicos, sociales y culturales, donde también se trabajan los elementos de ciudadanía. El Estado se vuelve responsable de de tratar de acercar un poco a todo aquel humano que no, o ciudadano que no tiene la misma calidad de vida en general. Eso es, en teoría, se escucha muy bien, pero hay que retomar lo que Julieta mencionaba también hace un momento y decía, demos el concepto de pobreza. ¿A qué nos referimos, verdad? En elementos de pobreza, ¿qué es ser pobre? ¿Qué es ser rico? Eso hay que decolonizarlo también. Recordemos que esas son posturas que seguimos nosotros reproduciendo en la escuela, y como educadores lo hacemos, nuestra currícula está de esa manera, los libros de texto, etcétera. Entonces, es un proceso que ha sido gradual, o que debe ser gradual, en el fortalecimiento del manejo de estos conceptos. Tenemos un reto grande desde la cultura de paz. Nos enfrentamos a ello, estamos en estos centros, y Patricia lo mencionaba ahorita y decía,
pues, ¿qué vamos a hacer desde donde estamos? ¿Qué es lo que tenemos, con qué contamos y hacia dónde nos vamos a mover, ¿verdad? Con lo que tenemos. Sí podemos hacer algo. A veces no podemos abarcarlo todo, pero sí podemos ir dando pequeños pasos en busca de complementar estas ideas que favorezcan el reconocimiento del humano como tal y que no se ha visto, ¿verdad? O no enfocarnos en específicamente la producción económica, el humano como productor o generador de ingresos económicos para su familia, para la nación, sino tomar este bono etario, creo que llamaba bono de la juventud que mencionaba Julieta hace un momento y está relacionado pues en hacia esa línea, ¿verdad? Entonces, Lula mencionaba que la escuela es la llamada a generar esos ambientes donde se pueda trabajar y aminorar esa pobreza, que también hay que ampliar ese concepto de pobreza como tal, exigir el cumplimiento de sus derechos, pertenencia, ¿verdad? Y participación en la comunidad, deberes y derechos. Se debe exigir por parte, generalmente el gobierno exige el cumplimiento de nuestros deberes, ¿verdad? Y estos pueden ser económicos, sociales, pero cuando se toma en cuenta los derechos que tenemos, pues ahí es donde se complejiza aún más, ¿verdad? Ya hablábamos, creo, hace un momento, cómo los tomadores de decisiones pues mueven según sus intereses, mueven al resto de la población. Entonces, trabajar eso también en la escuela. Alguna de las líneas que aportaba Lula hace un momento también era, ¿qué se propone? ¿Qué se puede hacer? Y pues desde la educación cívica, ¿verdad? Desde la educación en la escuela. Solo agregar un poco a esto, que no sé si ocurre igual en el resto de Latinoamérica, en las currículas, en el caso de Honduras, poco a poco han ido quitando esos espacios en educación con relación a la educación cívica como tal. La nombran de otro nombre o la camuflan dentro de otras áreas y eso pues acorta ese espacio o limita ese espacio para poder hablar de estas temáticas o profundizar sobre ella, ¿verdad? Algo que Karina mencionó también ahora en su participación y Lula lo afianzó, era todo lo trabajado sobre la memoria histórica como un elemento fundamental y esto de memoria histórica se enlaza con lo que Julieta hablaba en su presentación y decía partir desde las experiencias vividas, desde lo hecho en su realidad para poder conectar con la transformación, el cambio, que se le encuentre sentido a estas temáticas y creo que el compañero Jorge, sí, creo que fue de Guatemala, que trabajó también con Julieta, decía, con este proyecto se pudo vivenciar que es la ciudadanía con dignidad, ¿verdad? O sea, es vivenciarlo, vivirlo y reflexionar en torno a esto. Es importante también tomar, lo mencionaban hace un momento, las experiencias que se tienen en diferentes latitudes, en el caso latinoamericano, para tratar de compartirlas con nosotros o con el resto de la población, que es lo que Julieta nos mencionaba con este trabajo del módulo que se ha tenido, del diplomado que se ha planteado desde su organización, y expandirlo, ¿verdad? Se manifiesta la importancia que esto tiene, que no ha sido fácil. Sabemos que lo más complicado es trabajar con estas habilidades blandas, o sea, lo que no podemos ver. Es más fácil decir, construir 5 escuelas, porque se van a ver las 5 escuelas, a decir, estoy trabajando hace 5 años con 500 estudiantes y estoy realizando o estoy fortaleciendo sus habilidades blandas. Eso no se puede ver y tocar en el momento, sino que se necesita de un lapso de tiempo para que esto se desarrolle. Pero lo importante y lo bueno de esto es que nosotros somos producto, todos nosotros somos producto de un proceso. Y sabemos que no ha sido fácil, pero estamos en ello para seguir dejando ese legado, ¿verdad? Y que, bueno, conocer también esta experiencia desde el hermano país de Guatemala, donde ya está estructurado pues todo un proceso de formación ciudadana, ¿verdad? De formación ciudadana. Ver las temáticas en las que se enfocan, seguramente una vez que pudiésemos trabajar o compartir cada uno de estos módulos, enriqueceríamos con otras experiencias en otros espacios, como lo mencionaba Julieta también, porque necesitamos hablar de ello, ¿verdad?
se hablaba sobre la mediación de los conflictos que se tienen en el trabajo que se realizaba, les compartir las ideas y algo importante, trabajar desde la lúdica. Algo que mencionaban es cómo el juego nos permite liberarnos y ser nosotros en algún momento, además de que genera espacio de confianza para poder realizar esa reflexión. Yo creo que cuando se nos permite hablar o se crea un espacio de confianza, es mucho más fácil reflexionar sobre las realidades comunes que se pueden tener según el grupo de trabajo que se tenga. Creo que se hablaba también, ¿verdad? El trabajo de la reconstrucción colectiva, aprender del otro. Hay que concretizar ideas también de lo que se quiere hacer. Bueno, esto es lo que acabo de mencionar y, bueno, el grupo, pues algo que aportó también, hay que escuchar al pueblo, decían por ahí, sí se puede vivir una ciudadanía con dignidad, pero no se logra de la noche a la mañana. Creo que los resultados siempre... Un proceso largo. ¿No? Se quiere hacer a tronar de dedos y sabemos que el trabajo con los humanos es de proceso. Lo vamos a ver, pero hay que trabajar siempre en ello. Ver que tenemos algo en común, ¿verdad? Con esto de pensar que con un voto habrá cambio, en el caso de la dimensión política de lo que es ciudadanía. Y ya lo mencionaba Patricia, pues de que a veces también tenemos que trabajar con toda esa adversidad, ¿verdad? Con todo lo que tenemos. Y el tema de memoria histórica que siempre hace esa aparición aquí y que como que está latente en que debe ser pues uno de los temas a discutirse en estos espacios de reflexión. ¿Me permiten? Muchísimas gracias, Unita. Okay. Rosario, qué gusto también desde Chile Hola. está con nosotros. Unas palabritas nos quieres dirigir. Luego está bien, Ruth. Qué gusto escuchar la colega Ruth. Escuchamos a Rosario entonces. Gracias, Unita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero saludarlas a todas. Me da un enorme placer estos diálogos que no se terminen nunca porque son, además de ser muy provechosos, son enriquecedores, no solo para los formadores, ¿no es cierto?, o a quienes podemos formar, sino que para nosotros mismos. Esto nos enriquece en forma íntegra, seguir conversando de estos temas. Tal vez hacer un aporte desde esta perspectiva, ¿no? Y es que nosotros acá en Chile tenemos muchos lugares históricos para hacer memoria y que actualmente en educación, por lo mismo que comentaba por ahí la colega anterior, no se ha hecho memoria histórica, no se ha permitido desde los currículums, ¿no es cierto?, nacionales poder vaciar este contenido que es una experiencia vivida, ¿no? Y que daría con estos temas que estamos hablando de expandir experiencias, ¿no es cierto?, para mediar conflictos y que además ejercitarlos en forma lúdica, invitar a los alumnos de diferentes colegios a participar de estas experiencias in situ. Recuerdo el recuerdo que tengo de la primera vez al viaje a Alemania, que fue el año 97, y en forma posterior el año 2013, también haber recorrido lugares históricos que nos hacen abrir nuestra mente a la realidad vivida. Es la única manera, viendo allí lo que ocurrió, que fue parte de nuestra esencia. Y si nuestros niños tuvieran la misma posibilidad de ir a lugares, en Chile tenemos, acá en el norte está el Memorial de Pisagua, tenemos los Hornitos de Lonquén, más al sur tenemos otros lugares en Santiago, está la Villa Grimaldi y otros, ¿no es cierto? Que los podría nombrar a todos, pero la verdad es que por dar algunos ejemplos en donde nuestros niños pueden ir y vivenciar experiencias pasadas, que es lo que no queremos que nunca más vuelva a ocurrir, y que a través de esta resolución pacífica de conflictos nosotros podríamos llegar a hacer diálogos con los estudiantes y crear conciencia de la no violencia. Me parece que eso es lo que quisiera yo aportar.